doctor Gustavo Larrea, director nacional del Movimiento Democracia Sí. Doctor, ¿cómo está? ¿Me está escuchando? Gusto saludarle. Está bien, está con un poquito de contraluz, pero bueno, no hay problema, ahí nos arreglamos. Doctor, bueno, esa suscripción del documento del fin de semana con Yacu Pérez, este acuerdo ético, ¿lleva implícito el impulso a su candidatura a la presidencia de la República, a la de Yacu Pérez? Diría yo, ese es un paso para la unidad. El objetivo fundamental de este proceso es un llamado a la unidad de las fuerzas democráticas del país, de las fuerzas de centro-izquierda, fundamentalmente, y de unidad nacional. Es un llamado a la unidad, es un llamado a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. En medio de eso, desde luego, habrá que definir en el momento adecuado candidaturas a la presidencia de la Asamblea, pero creo que el objetivo central no es ese. El objetivo central es convocar a todos los sectores democráticos del país a conformar un frente común frente a la grave crisis que afecta al país, que es una crisis ética, política, social, ambiental, económica. ¿En qué no está en crisis el país? Las funciones del Estado desprestigiadas, la función judicial atraviesa una crisis profunda. En definitiva, el país requiere una salida democrática a la crisis y lo que nosotros hacemos es un llamado a unir fuerzas en esa dirección. Doctor, ¿un frente contra Correa? ¿Un frente contra la derecha? ¿Un frente contra quién? No se trata de un frente contra, sino de una alternativa, una tercera vía frente a quienes ya gobernaron y a quienes están gobernando ahora. Una alternativa frente a las políticas neoliberales, pero también una alternativa frente a la impunidad. ¿Y van a invitar, por ejemplo, a partidos como Pachacutic a unirse a la causa de este acuerdo ético? Este es un acuerdo amplio. No tiene un llamado específico a una organización, pero a nosotros nos parece que el país requiere la más amplia unidad para salir de la crisis. Sin una unidad amplia, el país no podrá salir de la crisis. Sin un acuerdo de gobernabilidad, sin un pacto ético, social, económico, ambiental, sin una nueva constitución, el país va a estar sujeto a las limitaciones actuales, algunas de buena fe y otras realmente que demuestran que no sirven para nada. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el abuso de los recursos constitucionales que hace que un juez de un cantón pueda dejar en libertad a un criminal, a un narcotraficante, con una simple acción judicial en cualquier cantón del país. Esas acciones de amparo y protección deben ser cambiadas y son constitucionales. No es que es ilegal lo que hace este señor, lo que es no ético. Pero hay que cambiar la ley, hay que cambiar en este caso la Constitución y el Código Orgánico Penal. Y así como ese, por ejemplo, la ciudadanía universal. Como principio es un principio humanista importante. Sin embargo, en un mundo donde no solo hay gente buena, sino criminales, asesinos y el crimen organizado, es indudable que el país tiene que tener protección frente a las bandas criminales. Por lo tanto, se requiere, en definitiva, un nuevo acuerdo, un nuevo pacto como nación. Claro. Doctor, bueno, hilando un poquito fino, ¿no? Algunos analistas políticos, inclúyame no como analista político, porque además a mí no me gusta esa palabra, sino como observador de la política. Esto de haber presentado a Yacu Pérez ya el fin de semana, un poquito antes de lo que muchos preveíamos, doctor, ¿no es tal vez un poco comenzar a trabajar pensando en una opción que no se puede descartar, ¿no? Porque así como hay la opción para que el señor presidente Lasso se salve del juicio político, hay la opción de la muerte cruzada, lo que significaría elecciones dentro de 6 meses. ¿Jugó algún papel este cálculo? No, es decir, no juega un papel porque, en definitiva, las fuerzas sociales, políticas y la ciudadanía organizadas en un frente y en un pacto ético, social y ambiental requieren acordar una candidatura común, desde luego, y sin descartar la posibilidad de que Yacu Pérez encabece como candidato presidencial. No es ese el objetivo central es la unidad. Y esa unidad, desde luego, hará frente a cualquier circunstancia. Si hay elecciones el 2025, y si hay antes, desde luego que participaremos en cualquier contienda democrática.
Doctor Larrea, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Gracias por su tiempo, doctor. Doctor, escuchando su primera respuesta, usted hablaba del término la tercera vía. No sé por qué, pero presiento que esa va a ser la frase cliché de las elecciones. No sé si elecciones este año, el próximo año o el 2025. No lo sé realmente cuándo serán las elecciones. Pero me suena ya cliché porque, al igual como usted, ya lo escuchamos aquí en este espacio al señor Celi, presidente de Suma, que está auspiciando a la larga la candidatura del ex vicepresidente de Lenín Moreno, el señor Sonnenholder. Entonces ellos también se pintan como la tercera vía. ¿Cuál diferencia hay entre su tercera vía y la tercera vía de Suma? Bueno, esa es una frase simplemente. No la hagamos cliché, ¿de acuerdo? Sí, ojalá, ojalá. Es decir, no, bueno, y así se hace, no tiene ninguna importancia, sinceramente. Sí, lo importante aquí es, en definitiva, contenidos. Nosotros planteamos que frente a la crisis actual, el país requiere un nuevo pacto ético, social, ambiental, económico. Y ese pacto pasa por una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución vigente no da más. No se trata de una visión subjetiva. Desde luego que hay una crisis institucional profunda. No hay credibilidad ni del legislativo, ni del poder ejecutivo, ni del poder judicial, y menos aún del llamado quinto poder, del Consejo de Participación Ciudadana, del propio Consejo Nacional Electoral, en que muchos ecuatorianos dudan de que existan elecciones libres, informadas y transparentes. Por lo tanto, a esa crisis institucional hay que hacerle frente. Hay que hacerle frente al crimen organizado y a esta barbaridad de los asesinatos que diariamente se cometen en todo el territorio nacional. Tenemos una crisis de seguridad, tenemos una crisis social, una crisis del sistema de salud pública, de la seguridad social. Tenemos, desde luego, una crisis económica profunda. El país requiere reactivar la economía, requiere multiplicar el empleo para salir de la crisis actual. Y en este sentido, ese es el objetivo de este frente y de este llamado, y no, digamos, palabrerías, sino la firme convicción de que el país puede salir adelante si somos capaces de unirnos las fuerzas democráticas. Doctor, usted cuando habla de una constituyente, usted dice borrón y cuenta nueva. Hay algunos que están promoviendo que regresemos a la constitución de Sangolquí, la del 98, la del cuartel, ¿se acuerda? O la del 79, o unos ya más trasnochados quieren avanzar hasta el 79. ¿Cuál sería la propuesta de nueva constitución? Creo que hay una parte de la constitución vigente actual que se refiere a derechos que puede mejorarse, pero en lo fundamental esa parte de la Constitución diría yo, es una buena Constitución. El problema de la Constitución vigente es la parte estructural, la parte orgánica. Y en este sentido, esos son los cambios fundamentales que hay que hacer en un acuerdo nacional. Esto implica un acuerdo de la ciudadanía, de las fuerzas sociales, empresariales, de las fuerzas políticas. El país no puede seguir viviendo de espaldas unos con otros. El país no puede enfrentarlas y no comprender que la gravedad de la situación social, económica, política llegó a fondo, que es necesario un proyecto constitucional conjunto. Y no se trata de que una fuerza política diga, esta es la Constitución, votemos por ella, sino de construirla juntos, en un debate fraterno, sincero, que nos permita delinear el futuro de la nación, el futuro para nuestros hijos y nietos. El país está día a día perdiendo la esperanza. Cientos de miles de ecuatorianos se han ido del país en los últimos años por la pobreza, pero también se va la juventud por la falta de esperanza. Doctor, está bien, usted plantea algo a futuro, pero yo lo invito a analizar el presente. Y más allá, lejos del tema de la alianza con Yacu Pérez, se lo consulto como director del Movimiento Democracia Sí. Hablando de Constitución, ¿no? Qué cosas de la vida. En estos momentos Lazo ama la Constitución de Montecristi, porque si no hace rato ya estuviera fuera. Con todos estos candados que hay, mira hasta dónde se ha extendido el tema del juicio político. Y le quiero preguntar sobre el juicio político. ¿Qué posición tiene Democracia Sí con respecto al juicio político? ¿Se debe dar? ¿Guillermo Lazo debe seguir? ¿Debe mantenerse? ¿Debe renunciar? ¿Debe llamar a muerte cruzada? ¿Cuál de todos esos escenarios cree que sería el correcto? Yo creo que el juicio como tal es un desbarajuste. Hemos vivido el circo y el show de un juicio que no termina de cuajar porque siempre hay algún problema en el proceso mismo. La Asamblea ha cometido errores garrafales.
que hacen precisamente que día a día se desprestigie más. Un poder desprestigiado como el poder actual de la Asamblea Legislativa, también con el desprestigio del gobierno nacional si bien el presidente dijo que había leído bien el mensaje del 5 de febrero, parece que no lo leyó adecuadamente. Implica ese mensaje cambios urgentes, política social emergente, sentido de la urgencia para enfrentar la grave crisis social que afecta al Ecuador, la grave crisis económica. Y el gobierno, con sus oídos sordos, hace que gente aproveche esa circunstancia para hacer lo que siempre han querido hacer desde prácticamente que este gobierno se instaló, que es una conspiración permanente. Y creo que esa es una vía, para llamarlo de alguna manera, una vía conspiradora que busca la impunidad, el acuerdo de la impunidad. Y por otro lado, tenemos un gobierno que no escucha. El gobierno tiene la obligación de hacer esos cambios de manera urgente, más allá del resultado que tenga este proceso de juicio, que muy probablemente lo sepamos ahora. Nosotros como fuerza política somos respetuosos del proceso constitucional, pero a la vez creemos que aquí lo que existe es una conspiración para acelerar procesos políticos. El gobierno tiene la opción, desde luego, de la muerte cruzada, pero tiene otra opción, que es hacer cambios urgentes ya. Y eso sería lo bueno para el país, que se hagan esos cambios, que en vez de tener guardados más de 10,000 billones de dólares en la reserva monetaria, parte de esa reserva se invierta en la reactivación económica, se invierta en obra pública, se invierta en generación de empleo, se invierta en algo que el propio presidente Lasso como candidato se comprometió y le pareció muy bueno, un plan de hambre cero dirigido precisamente a ese más de 1 millón de familias que no tiene qué comer. En este sentido, el gobierno también debería tener acciones urgentes y responder con celeridad. Doctor Larrea, responder con celeridad después de 22 meses a cargo y liderando un país. ¿Usted cree que realmente eso es posible? O sea, ¿cree que realmente ese giro de timón del que usted está hablando debe de tener el presidente? Si no pasa lo del juicio político, vaya a darse, porque ya han existido varias alertas que se les ha enviado y seguimos igual. Ojalá que sea así. Ojalá que el gobierno tenga oídos abiertos y que comprenda que no existe solamente un grupo de legisladores o un buen bloque parlamentario compuesto fundamentalmente por el movimiento RC y por el Partido Social Cristiano, sino que también existe crítica de la ciudadanía a su gestión. Ojalá lo entienda por el bien del país. ¿Cuál cree usted que es la salida? O sea, ¿cuál cree usted que realmente es la salida para toda esta crisis social generalizada que existe en todos los ámbitos? ¿Hacia dónde debería ir el presidente? Para la politiquería, la salida es quítate tú pa' poneme yo. Pero en verdad, la salida a la crisis es una Asamblea Nacional Constituyente y un nuevo gran acuerdo nacional. Un acuerdo nacional. Ya es hora de que el país llegue a un acuerdo. Y en este sentido, creo que no vamos a solucionar el problema de un Estado obeso, burocrático, ineficiente, un Estado que no respeta los derechos con simplemente cambiar a una persona. Hay que cambiar la estructura del Estado. Hay que volver a tener 3 poderes claramente definidos, funciones del Estado. Hay que volver a una visión republicana de la estructura del Estado. Tenemos que dar avances constitucionales, por ejemplo, eliminar la ciudadanía universal. Por ejemplo, eliminar o limitar los recursos de amparo constitucional para que no sean amparos que protejan al crimen organizado o que le hagan ineficiente al Estado, porque cualquier licitación que una empresa no ganó, inmediatamente pone un amparo constitucional y frena la obra pública, frena el funcionamiento de la institucionalidad del país. Larrea, por lo tanto, el país va a salir adelante si es que tenemos cambios profundos y esos cambios pasan por una asamblea constituyente. Okay, a mí me preocupa, y con esto termino, cuando escucho la frase Estado obeso y eliminar el Estado obeso, porque es como una metáfora que se ha venido utilizando en los últimos gobiernos y que nos ha demostrado, o por lo menos que la forma que lo han hecho, está cuando vemos los hospitales sin medicinas, sin médicos, cuando vemos que no han logrado la reinserción escolar, cuando vemos que sigue existiendo la desnutrición infantil. Entonces, ¿qué es reducir el Estado obeso para quienes plantean un Estado ineficiente
para tener claridad. No se trata de que el Estado no atienda, el Estado tiene la obligación de atender la salud pública y tenemos una crisis de salud pública, con lo que tú has señalado. Un Estado eficiente, un Estado con sentido de urgencia, un Estado ágil, un Estado que atienda las necesidades de la ciudadanía y no lo que tenemos ahora, ineficiencia, burocracia, lentitud, que no es un problema que atravesamos los 2 últimos años, es un problema de larga data. Hay que hacer un cambio profundo. Necesitamos un Estado que atienda a la gente y no la gente esperando que el Estado tenga la bondad de hacerle un favor, cuando los funcionarios públicos son funcionarios al servicio de la ciudadanía. Ese cambio hay que hacerlo. Un Estado que sirve a la gente y no la gente sometida por un Estado, llamémosle ineficiente, ineficaz, para quitarle la palabra obeso, que no tiene, que en mi léxico no tiene ningún otro sentido que un Estado lento, un Estado burocrático que no atiende a la gente. Gracias, doctor Gustavo Larrea, director nacional del Movimiento Democracia Sí. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, Jimmy. Un muy buen día.